Las acciones de prevención del suicidio, así como de información y acercamiento a la población en general, son parte del objetivo del nuevo programa de la Diputación de Teruel y de la entidad de psicología Sicara, que además en las últimas semanas han estado llevando a lo largo del territorio turolense. Nosotros esta semana en Calamocha Noticias queremos profundizar en todos esos aspectos que han llegado a tratar con la población, con aquellos que tienen también menores a su cargo, como aquellos que no los tienen, pero también querían acercarse a todas esas acciones y todos esos conocimientos para prevenir el suicidio. Por eso hoy hemos invitado, eso sí, a través de videollamada, a la psicóloga de la entidad de psicología Sicara, ubicada en Teruel, Nuria Latorre, que está ya con nosotros a través, como decíamos, de esa videollamada aquí en el plato de Calamocha Noticias. Nuria, buenas tardes y bienvenida una vez más a este plato de la televisión local de Calamocha. Bueno, buenas tardes y es un placer para mí. Una pena no poder estar, ¿verdad? Pero a veces por temas de horarios, pues bueno, hemos tenido que hacerlo así. Bueno, Pero nada, gracias por invitarme. Ya sabes que cuando quieras el plato de Calamocha Noticias está abierto a recibirte y como en otras ocasiones también te hemos tenido por aquí, pues era una buena forma de conocer y hacer balance de cómo han ido todas esas jornadas, esas charlas y sobre todo las centradas aquí en el Jiloca, que tuvieron lugar en la sede de la comarca del Jiloca. Bueno, al final hubo como un buen balance en Calamocha y en el resto de sitios de la provincia, así que estamos muy contentos con las charlas y los talleres que hicimos. ¿Cómo son los datos actuales pues del suicidio también, para tenerlos presentes a lo largo de toda esta entrevista y que los espectadores de Calamocha TV pues estén al tanto de cuáles son esas cifras, esos números que afectan a todo el país? En torno al suicidio, más o menos, se habla de unos datos bastante alarmantes. En el mundo estamos hablando de una muerte por suicidio cada 40 segundos. Y en España en concreto hay 11 muertes al día por suicidio y una de ellas es de una persona joven de entre unos 15 y 22 años. Estamos ante una situación que debemos atender como sociedad y por eso un poquito también desde la Diputación el poder llevar a cabo estos talleres. ¿Cuáles son los sectores poblacionales más afectados y que, bueno, pues en este caso mayores casos de suicidio se dan, pero también de esas ideas que son un poco en lo que se centra de esa prevención, ¿no? Todas esas acciones y programas que lleváis a cabo? Eso es. Uno de los factores que se trataron es que el suicidio se puede prevenir y para eso precisamente intentamos acercar esta información a la población. Ha sido un tema tabú durante mucho tiempo, no se ha hablado de ello y hemos pasado de eso a que quizás ahora hay sobreinformación. Entonces no sabemos lo que es real, lo que no es real y lo que se trabajó un poco es el tema de los mitos en torno al suicidio para poder conocerlo más y a partir de ahí qué señales podemos ver en personas de nuestro alrededor que nos indiquen que quizá puede haber detrás esa ideación suicida. Con estas jornadas, como las que llegaban en las últimas semanas del año, ¿qué objetivos se persigue? Yo mencionaba ese acercamiento y esa información a la población, información veraz y sobre todo constatada, en este caso, pues de la mano de profesionales de la psicología. Bueno, es que no he escuchado un poco la primera pregunta, pero si puedes repetir. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con estos programas, Nuria? Vale, el principal objetivo, como he dicho, es prevenir que pueda ocurrir más suicidios. Ya hemos visto que los datos son alarmantes y lo que se pretende es pues, reducir esa tasa, ¿no?, de la que hablábamos y para ello conocer las señales y qué hacer, sobre todo qué hacer, ¿no? Porque una vez que hemos identificado lo que hablábamos mucho, ¿no?, en el taller, se nos pone aquí un nudo. ¿Qué hago? Porque es algo que realmente, bueno, supone un gran malestar poder ver esto en alguien a nuestro alrededor. Entonces, si identificamos y además sabemos qué hacer, podemos prevenir que puedan ocurrir más suicidios. ¿Qué herramientas se utilizan, qué herramientas se ponen también a disposición de la población para poder hablar
y sobre todo poder actuar y centrarse en esa prevención? En concreto, se habla un poco de qué hacer y qué no hacer en general a la hora de comunicarnos. Una de las principales es no juzgar. Y esto podremos pensar, hombre, claro, ¿cómo vas a juzgar a una persona que esté sufriendo, no? Pero muchas veces lo hacemos de forma enmascarada y no nos damos cuenta. La típica de, bueno, pues no es para tanto o ya se solucionará. Con frases así, lo único que hacemos es que alguien que siente mucho malestar y sufrimiento todavía se sienta más invalidado, ¿no? Incomprendido y se cierre más. Entonces, un poquito hablábamos que esto es lo más importante, el no juzgar para que la persona se abra. Y una técnica que está, bueno, validada científicamente, ¿no? Que sí que funciona, es una que lleva 3 pasos. Que uno es preguntar si tiene ideación suicida la persona. La segunda es acompañarle y la tercera es buscar ayuda. Y con estos 3 pasos se ha visto que las personas con ideación suicida siempre o casi siempre suelen acceder a esta ayuda y se previene el suicidio, por tanto. Nuria, es fácil hablar de suicidio y sobre todo de ideas suicidas con familiares, con padres, madres, de jóvenes, de adolescentes, o sigue siendo aún todavía un tabú como el que mencionabas al principio que ha sido durante tantos años? Pues cuesta y es totalmente normal, porque al final ver que un familiar tiene ideación suicida no es fácil de gestionar. Entonces, lo que hablábamos, no somos profesionales, pero sí que vamos a intentar ayudar de esa manera a nuestro familiar. No es fácil, porque preguntar si alguien tiene ideación suicida nos genera ese nudo aquí, pero si no preguntamos, no deja de existir. Y entonces, quizá entonces sí que ya no podemos tener la posibilidad de que se pueda prevenir ese suicidio. Así que cuesta preguntar, pero a veces preguntando podemos salvar vidas. El programa que llegaba aquí a Calamochas partía de una sesión centrada más pues, en ese reencontrarse, reconectar con los jóvenes por parte de los familiares, pero también otra sesión dirigida a toda la población. En el caso de los progenitores, ¿cuáles son un poco las pautas que desde SICARA les transmitís o les ponéis encima de la mesa para que también, bueno, pues se rompa esa barrera que a lo mejor cuando llegan a la adolescencia los jóvenes parece que supone un mundo, una barrera, un tabique entre los padres y ellos? Claro, el otro taller estaba más enfocado a familias para saber cómo comunicarnos con nuestros hijos, que esto es otra manera de prevenir ese sufrimiento que pueden vivir, ¿no? Y darles herramientas de una forma preventiva también para que no se haga más bola, ¿no? En la etapa adulta o puedan gestionarlo mejor en la adolescencia. La sorpresa que se encontraron muchos padres es que venían para tener herramientas de cara a los hijos, pero al final quienes se tuvieron que llevar las herramientas fueron ellos mismos, porque no podemos ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones si no las estamos sabiendo gestionar nosotros. Y muchas veces intentamos poner el foco en ellos, en solucionar ese enfado, esa tristeza, y no nos preguntamos qué está despertando esto en nosotros mismos y qué va a suponer que yo reaccione de una manera u otra para que mi hijo o mi hija me esté escuchando o de repente se cierre en banda. Entonces sí que hablábamos mucho de herramientas individuales para gestionar nuestras emociones y autorregularnos para poder luego regular a nuestros hijos e hijas. ¿De qué forma podríamos regularnos para luego avanzar e ir rompiendo poquito a poco ese tabique que mencionábamos antes? Pues bueno, aquí sí que hablábamos de una herramienta que utilizamos mucho y es la comparativa con un termómetro de casa, ¿no? El termómetro de casa, digamos que si se rompe hacia arriba empezamos a tener mucha calor y si se rompe hacia abajo empezamos a tener mucho frío, ¿no? Las emociones ocurren un poquito parecido y tenemos que intentar identificar si estamos tolerándolas bien o se me está empezando a ir de las manos esas emociones, como ese calor que empieza a asfixiarme, o al revés, estoy apartándolas y no las estoy gestionando. Entonces, si identifico que más o menos estoy hablando de esas emociones, las estoy
sabiendo gestionar, tolerar, puedo hablar con mis hijos de la tristeza y de lo mal que estamos ahora en este momento sin problema, o no estoy en este punto y a lo mejor si estoy un poco yendo hacia el volcán, quizá no es el momento de darle esa reprimenda o esa consecuencia porque todo se puede volver mucho, mucho peor, ¿no? Entonces, primero identificar, preguntarnos, ¿estoy pudiendo gestionar esto o no? Y luego ya continuar avanzando, ¿no? ¿Cuáles han sido en toda la provincia turolense? Pasamos ya y arrancamos un poco esta frontera comarcal del Jiloca. Las dudas, las preguntas y todas esas preocupaciones que os han transmitido, en este caso, como nos estamos centrando en la parte de padres y madres. Estaban mucho las preguntas de qué hago cuando no me quiere escuchar, ¿no? Y esto lo podemos visualizar cualquiera cuando el típico adolescente no quiere escuchar. Todos hemos sido ese adolescente también. Entonces, así a los padres les frustra mucho esto y es normal. De ahí también hablábamos un poco de los tipos de comunicación. Si siempre intentamos tener una comunicación efectiva, en la que tienen que escuchar ciertos discursos y es normal, como el tema de drogas, tema sexo, tema académico, cosas que esa charla tienen que escucharla, pero si siempre estamos en ese discurso, ellos al final se van a cerrar. Entonces, lo que pautábamos un poco y lo que hablábamos era también tener esas conversaciones de forma superficial, que hablásemos de sus gustos, de sus aficiones, nos interesásemos por todo ello, ¿no? Hablábamos de algún youtuber, de Perk, por ejemplo, que algunos los conocían y otros no. Pues poder hablar de lo que les gusta, aunque a nosotros no nos interese, es importante para vincularnos a ellos. Entonces, hacer un equilibrio entre esa conversación efectiva que tienen que escuchar, aunque con una vez o dos es suficiente, ¿eh? Que repetirla muchas veces tampoco es producente. Entonces, esa comunicación efectiva, pero a la vez combinarla con esa comunicación superficial, de tal forma que tengamos ciertos momentos de no tensión en los que, bueno, pues podamos comunicarnos. Y en el caso de los talleres que hacéis en ocasiones también y que recordamos, bueno, pues que el pasado 2024, incluso años atrás, habéis podido hacer con los jóvenes, ¿cuáles son un poco sus preocupaciones? ¿Son conscientes o, sobre todo, qué pensamientos tienen acerca de todas estas ideas suicidas o del suicidio en general? Los adolescentes, ¿no? ¿Te refieres? Exacto. Vale. Ellos, la verdad, que son más conscientes de lo que creemos los adultos. Es verdad que es una generación que está viniendo con mucha conciencia emocional. Se habla de generación de cristal cuando en realidad ellos están siendo como mucho más conscientes de lo que están sintiendo y de lo que viven que a lo mejor otras generaciones. Entonces, el tema del suicidio también no les impacta tanto porque en compañeros y compañeras muchas veces ven ciertos síntomas. De hecho, cuando lo hablamos de las señales de alarma, muchos luego se acercan al final a comentarnos que han podido ver esto en otros compañeros. Sorprende, pero no les sorprende tanto. Quizá esto, en comparativa con los talleres con los adultos, conocen más de lo que conocemos los adultos en torno al suicidio. Está costando acercar toda esa información a la población en general. Mencionabas, parece que los jóvenes están más receptivos e incluso en ocasiones seguro que más enterados que en el caso de los adultos, pero sigue costando o parece que ya es mucho más fácil hablar en torno a todo este tema. No cuesta tanto. Es verdad que ahora, como últimamente, gracias mucho también a los medios de comunicación, se está poniendo en valor el tema de la salud mental y es un tema que suele generar bastantes dudas, por lo que las personas que suelen asistir a estos talleres están muy abiertas a hablar de ello. Donde salen más barreras es en el qué hacer después si yo me encuentro todo esto, pero porque aparecen los miedos, ¿eh? Y eso es normal. Por eso también un poco les damos herramientas. También en estas sesiones se destacan diferentes aspectos que a lo mejor pueden llamar la atención y en las que tenemos que prestar mucho más, observar más de cerca para estar en alerta. ¿Cuáles serían esos primeros indicios
que ya nos pueden derivar o nos pueden poner en alerta de cara a esos pensamientos suicidas, tanto en la población joven, que igual son también pues uno de los principales sectores a los que prestar atención, como en el resto de la población, porque también se dan casos en adultos? Lo más importante a detectar es esos grandes cambios vitales. Personas que les encantaba el deporte, pero de repente dejan de hacer deporte. Les encantaba salir con sus amistades y de repente dejan de hacer eso. Es decir, se empiezan a desvincular de aquellas cosas realmente importantes en su vida. Eso ya nos puede poner en preaviso de que algo quizá hay detrás. Y desde luego escuchar verbalizaciones como no sirvo para nada, esa hostilidad hacia sí mismos, o ese no ver solución a ciertos problemas, ¿no? Lo mío no tiene solución, esto no va a pasar nunca, que también son sintomatología de esa desesperanza. O a veces esas pequeñas despedidas que nos dicen enmascaradas y que no podemos leer como ideación suicida, pero sí que lo es. El típico, oye, quiero que sepas que me has estado ayudando mucho durante todo este tiempo. Y nos lo dice así de repente un día, que no sabemos muy bien de dónde ha venido esto. Pues bueno, esto también es una señal de que quizá hay detrás esa ideación suicida. ¿Y ahí qué papel toma y juega el entorno de esta persona? ¿De qué forma se puede ayudar, como indicabas al principio, y sobre todo también acompañar? Preguntar, acompañar y luego seguir ayudando. Eso es. La principal herramienta que pueden tener o podemos tener las personas de alrededor es identificar. Porque ahí es verdad que no llegamos los profesionales, ¿no? Los profesionales llegaremos luego. Por eso, que las personas que podamos ver que estén sufriendo en este aspecto, lo que podemos hacer es preguntar, identificar si esto está siendo realmente así, si hay ideación suicida, y entonces acompañarles en buscar ayuda. Esto también es importante, el hacernos partícipes del buscar ayuda. No es lo mismo bueno, pues si eso, busca ayuda por tu cuenta, que la opción de, si quieres te acompaño, llamo por teléfono contigo, voy el primer día contigo hasta la puerta, es decir, implicarnos en ese proceso. Luego también importante, que se abordó, si no me equivoco, en una de las dos sesiones que llegaban a cada una de las comarcas de la provincia de Teruel, es acabar con esos mitos, ¿no? Desmitificar algunas ideas o algunas informaciones que siempre corren y bueno, se corren como la pólvora, tanto en medios como podría ser sobre todo en redes sociales o en diferentes plataformas digitales. Sí, eso es. Mitos como si pregunto a una persona con ideación suicida, a lo mejor le doy la idea y antes no la tenía. Pues no, no. Precisamente lo único que hacemos es que esa persona se sienta comprendida y aliviada. Esto se ha visto, bueno, a nivel terapéutico que es así, y nosotros en el día a día en consulta también lo vemos cuando hay alguien con ideación suicida, pero hay otras personas a su alrededor con las que lo puede hablar. Lo único que sienten es ese alivio y comprensión, lo cual es muy importante para prevenir que luego pueda ocurrir el suicidio, ¿no? Más casos a proporción, Nuria, ya que estamos hablando en líneas también generales, no solo exclusivamente de estas dos jornadas, y yo creo que es necesario conocer cuál es la situación, la radiografía de los casos de suicidio en el medio rural. ¿A proporción hay más, menos que en el resto de poblaciones más numerosas, más habitadas, como pueden ser las ciudades? Pues me parece una muy buena pregunta, pero es verdad que no tengo el dato de si hay más proporción en zona rural o en ciudad. Es verdad que lo principal que se ve es esa desconexión. Tanto seas de zona rural como de zona urbana, por muy acompañado que te puedas sentir alrededor, si tú sientes que no estás conectado con nadie ni con nada, ahí es donde sí que puede aparecer todo eso. En los últimos años es cierto que además de, bueno, pues de estos programas también se ha centrado un poco el foco en esa necesidad de atención en salud mental. ¿Cómo crees que está la provincia de Teruel en ese aspecto? Y nos centramos ya
pues en estos territorios más rurales, en el territorio más comarcal. ¿Crees que son suficientes, son insuficientes como otros tantos servicios que faltan en estas zonas? A nivel público estamos reivindicando desde hace mucho tiempo que haya un psicólogo o psicóloga al menos en el equipo de atención primaria. Se está viendo que además ahorraríamos muchísimo más dinero porque todo entra por el médico de cabecera y ahí se filtran muchas cosas que a veces no tienen que ver solo con la salud física, sino en muchas ocasiones con la salud mental. Entonces, sí, el ratio es bajísimo en cuanto a la población y los profesionales que están en atención salud mental. Así que, bueno, desde aquí hago un llamamiento para que todo el mundo reivindiquemos que haya más servicio en cuanto a salud mental. ¿Cuáles serían las necesidades a lo mejor más concretas? Profesionales centrados y específicos en estas áreas. Nuria, como decías, por evadir un poco, ¿no?, también toda esa carga que puede suponer para un médico de cabecera, un médico familiar. Eso es, sí. Lo que se está pidiendo es que haya en los centros de salud o un psicólogo clínico, que digamos que es la formación PIR, o psicólogo sanitario, ¿no?, que somos las personas que hemos hecho el máster habilitante. Digamos que son formaciones similares en las que ambos perfiles pueden trabajar en el servicio de salud público, ¿no? Entonces, potenciar estas profesiones en los centros de salud. Ya para marcharnos, Nuria, no sin antes, bueno, recordar, ¿no?, de qué forma pueden contactar y estar en contacto con vosotros, con Sicara, para todas esas dudas que tengan, cuestiones referentes a estas o a otras relacionadas con esa salud y cuidado mental. Eso es. Pues bueno, nosotros estamos aquí en Teruel, en el Centro de Psicología que está en la calle Ramón y Cajal, justo entre la Plaza del Torico y la Plaza San Juan, y también estamos en Zaragoza, en Madre Vedruna. También tenemos atención online, que desde aquí atendemos a personas de zonas rurales de un formato online, y cualquiera que quiera contactar, pues poniendo Sicara con P de psicología en internet, le saldrá nuestro contacto y encantados, ¿no?, de hacerlo. Yo creo que también, bueno, vamos a recordar, si te parece, el teléfono en el que pueden llamar en cualquier momento si así lo necesitan, ese 024, también importante, o incluso el teléfono de la esperanza, que en ocasiones también pues es necesario, ¿no?, que escuchen a esas personas y que necesitan a lo mejor ese acompañamiento en momentos muy puntuales y a lo mejor aún no han podido contactar con vosotros. Es el 717-003-717. Pues Nuria Latorre, la verdad que gracias por estar con nosotros esta semana aquí en Calamocha Noticias, psicóloga sanitaria de la entidad Sicara, como decías, ubicada en Teruel y también con sede en la capital Maña, en Zaragoza. Te agradecemos nuevamente que hayas pasado por aquí, por el plató de Calamocha Noticias. Bueno, gracias a vosotros porque, bueno, yo soy de la zona, así que para mí es un placer. Muchas gracias, que vaya muy bien, Nuria. Gracias.